Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y emociones. Y bueno, si no lo están, no se preocupen, porque hoy tenemos algo que créanme, les va a levantar el ánimo la noticia bomba sobre la nueva serie de Sandokan. Sí, lo escucharon bien, Sandokan. El icónico personaje el tigre de Malasia está a punto de regresar, y no solo eso, sino que viene con un elenco y una producción que prometen hacer historia. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la selva y a las batallas de Sandokan, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo como este, porque aquí les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo del cine y la televisión. Y créanme, se vienen muchas cosas emocionantes. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que está revolucionando el mundo de las series es el regreso de Sandokan. Y no cualquier Sandokan, sino uno que promete ser épico, lleno de acción, aventura y por supuesto, romance. Esta nueva producción de la que ya se habla mucho, es una coproducción internacional que nos traerá de vuelta al valiente y carismático pirata, esta vez interpretado por el actor turco Can Yaman. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial esta nueva adaptación? Bueno, para empezar, el elenco es impresionante. Además de Can Yaman como Sandokan, tenemos a Alessandro Preciosi, un actor italiano muy reconocido, que interpreta al personaje de Yáñez. Y aquí viene la cereza del pastel, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la actriz turca que nos enamoró con sus papeles en Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, interpretará a Mariana, la perla de Labuan, el gran amor de Sandokan. Imaginen la química, la belleza, el drama. Simplemente espectacular. La elección de estos actores es clave. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma natural, es perfecto para encarnar a Sandokan. Ya ha demostrado en otras series su capacidad para la acción y para transmitir esa fuerza y valentía que caracterizan al personaje. Alessandro Preciosi, por su parte, es un actor experimentado con un talento innegable para interpretar roles complejos y con matices. ¿Y Demet Özdemir? Bueno, ¿qué podemos decir de Demet? Es una actriz talentosísima que ha demostrado su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes y románticos, y estamos seguros de que su Mariana será inolvidable. Pero no solo el elenco es impresionante. La producción también promete ser de altísima calidad. Se espera que la serie cuente con un presupuesto considerable, lo que permitirá crear escenarios espectaculares, efectos especiales impresionantes y, por supuesto, unas batallas épicas. La serie se rodará en diferentes lugares, incluyendo Italia, donde se encuentra la productora, y probablemente en otros países con paisajes exóticos que se asemejen a la Malasia del siglo XIX. Otro aspecto interesante es el equipo creativo detrás de la serie. Se espera que la producción cuente con directores y guionistas de renombre, con experiencia en producciones de gran escala y con un gran respeto por la historia original de Emilio Salgari. Es crucial que esta nueva adaptación se mantenga fiel al espíritu de las novelas de Salgari, respetando la ambientación, los personajes y, por supuesto, la esencia aventurera y romántica de la historia. Pero al mismo tiempo también es importante que la serie ofrezca algo nuevo, que sorprenda al público con giros inesperados y con una visión fresca y moderna de Sandokan y sus compañeros. La expectativa es alta, y no es para menos. La historia de Sandokan es un clásico de la literatura de aventuras, y ha sido adaptada en numerosas ocasiones al cine y la televisión. La versión más famosa, protagonizada por Kabir Bedi en la década de 1970, es un hito en la historia de la televisión italiana y ha sido muy querida por varias generaciones. Superar el legado de Kabir Bedi es un gran desafío, pero estamos seguros de que esta nueva serie tiene el potencial de hacerlo. El hecho de que esta nueva serie sea una coproducción internacional es muy importante. Esto significa que se están uniendo los talentos de diferentes países, lo que puede resultar en una producción más rica y diversa. La participación de actores turcos como Can Yaman y Demet Özdemir, que son estrellas muy populares en todo el mundo, seguramente atraerá a un público aún más amplio. Esto también abre la puerta a una mayor difusión de la serie, con posibilidades de distribución en diferentes plataformas y canales de televisión. Además, la serie llega en un momento en que las producciones de época y de aventuras están viviendo un gran resurgimiento.
El público está ávido de historias emocionantes, con personajes heroicos, escenarios exóticos y tramas apasionantes. La nueva serie de Sandokan tiene todos los ING. Redientes para triunfar. Acción, romance, aventura, personajes icónicos, un elenco de lujo y una producción de alta calidad. Personalmente estoy muy emocionado con este proyecto. Me encanta la historia de Sandokan, y estoy seguro de que esta nueva adaptación nos va a encantar. La combinación de Kanyaman, Demet Özdemir y Alessandro Preciosi es simplemente explosiva. Estoy contando los días para ver esta serie. Así que, para resumir, la nueva serie de Sandokan es una coproducción internacional que promete ser épica. Contará con un elenco de lujo liderado por Kanyaman, Demet Özdemir y Alessandro Preciosi. La producción será de alta calidad, con escenarios espectaculares y efectos especiales impresionantes. La serie se rodará en diferentes lugares, incluyendo Italia, y estará dirigida por un equipo creativo de renombre. La expectativa es alta, pero estamos seguros de que la serie cumplirá con las expectativas del público y se convertirá en un éxito. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la nueva serie de Sandokan. ¿Qué les parece la noticia? ¿Están emocionados por verla? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. ¿Quién creen que hará un buen trabajo interpretando a Sandokan? ¿Y Mariana? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hola de nuevo amigos y fans del canal. Como les prometí, hoy vamos a sumergirnos un poco más en el fascinante mundo de la nueva serie de Sandokan. Ya les dimos la primicia, el bombazo, la noticia que nos tiene a todos con los pelos de punta, pero ahora vamos a analizarla a fondo. Vamos a desentrañar cada detalle, cada elemento clave que promete convertir esta adaptación en un evento televisivo de primer nivel. Prepárense para un viaje al corazón de la jungla, porque esto apenas comienza. Ya lo saben, el legendario tigre de Malasia, Sandokan, está a punto de rugir nuevamente en nuestras pantallas. Y esta vez, la apuesta es alta. No se trata solo de una nueva versión, sino de una reinterpretación que busca conquistar a las nuevas generaciones, sin traicionar el espíritu aventurero y romántico que ha hecho de Sandokan un ícono atemporal. La elección del elenco, la producción de alta calidad y la coproducción internacional son solo el comienzo. Hablemos un poco más del elenco porque es realmente espectacular. Ya mencionamos a Kanyaman, el actor turco que asumirá el rol principal. Su presencia es un golpe de suerte, ya que su físico imponente, su carisma y su capacidad para la acción lo convierten en el candidato perfecto para encarnar a Sandokan. Recordemos sus trabajos anteriores, donde demostró una versatilidad que le permite pasar de la comedia al drama con facilidad. Su mirada penetrante y su porte atlético son ideales para el personaje. Pero no nos quedemos solo en la apariencia física. Es crucial que Kanyaman comprenda la complejidad del personaje. Sandokan es un guerrero valiente, un líder carismático, pero también un hombre atormentado por la pérdida y la injusticia. Es un pirata con un código de honor, un hombre que lucha por la libertad y la justicia en un mundo dominado por la codicia y la opresión. Kanyaman tendrá que sumergirse en la esencia de Sandokan, en sus contradicciones y en su humanidad, para ofrecer una interpretación memorable. ¿Y qué decir de Alessandro Preciosi, el actor italiano que interpretará a Yáñez, el fiel compañero y confidente de Sandokan? Preciosi es un actor con una larga trayectoria, con una amplia gama de roles a sus espaldas. Su experiencia y su talento le darán la solidez necesaria para interpretar a este personaje complejo, un hombre sabio, leal y lleno de recursos. La química entre Kanyaman y Alessandro Preciosi será fundamental para el éxito de la serie. La amistad entre Sandokan y Yáñez es uno de los pilares de la historia, y su conexión debe ser creíble y conmovedora. Pero sin duda, la elección que más ha emocionado a los fans es la de Demet Özdemir como Mariana, la perla de Labuan. Esta actriz turca ha conquistado los corazones de millones de espectadores con sus interpretaciones en series como Erkencikus y Doğdu Une Kaderindir. Demet es una actriz con una gran sensibilidad y una belleza que cautiva. Su Mariana promete ser inolvidable.
Mariana es mucho más que una simple damisela en apuros. Es una mujer fuerte, inteligente y valiente que se enamora de Sandokan y comparte con él la aventura y la lucha por la libertad. Demet Özdemir tendrá que transmitir la fuerza y la independencia de Mariana, así como su vulnerabilidad y su amor incondicional por Sandokan. La relación entre Sandokan y Mar y Anna es el corazón de la historia, y su romance debe ser creíble y apasionado. La producción, como ya mencionamos, promete ser de altísima calidad. Se espera que la serie cuente con un presupuesto considerable, lo que permitirá crear escenarios espectaculares, efectos especiales impresionantes y unas batallas épicas. Imaginen la recreación de las junglas de Borneo, los barcos piratas surcando los mares de la Malasia del siglo XIX, las batallas cuerpo a cuerpo, las explosiones y los efectos especiales que harán que la acción sea aún más emocionante. La serie se rodará en diferentes lugares, incluyendo Italia, donde se encuentra la productora, y probablemente en otros países con paisajes exóticos que se asemejen a la Malasia del siglo XIX. Esto permitirá recrear los escenarios de la historia con mayor fidelidad y crear una atmósfera visualmente impactante. La fotografía, la dirección de arte y el vestuario serán fundamentales para transportar al espectador al mundo de Sandokan. Otro aspecto crucial es el equipo creativo detrás de la serie. Se espera que la producción cuente con directores y guionistas de renombre, con experiencia en producciones de gran escala y con un gran respeto por la historia original de Emilio Salgari. La adaptación del guión será fundamental para mantener la esencia de la historia, pero también para ofrecer una visión fresca y moderna. Es fundamental que los guionistas entiendan la complejidad de los personajes, las motivaciones de sus acciones y el contexto histórico en el que se desarrolla la historia. La serie debe ser fiel al espíritu de las novelas de Salgari, pero también debe ser accesible para las nuevas generaciones. Los guionistas tendrán que equilibrar la acción, la aventura, el romance y el drama para crear una historia que cautive al espectador. La música también jugará un papel crucial en la serie. La banda sonora debe ser épica y emocionante, capaz de transportar al espectador a la Malasia del siglo XIX. La música debe complementar la acción, realzar las emociones y crear una atmósfera de aventura y romance. La elección de la música adecuada será fundamental para el éxito de la serie. La expectativa es alta, pero estamos seguros de que esta nueva serie tiene el potencial de superar las expectativas del público. El hecho de que sea una coproducción internacional es una ventaja. Esto significa que se están uniendo los talentos de diferentes países, lo que puede resultar en una producción más rica y diversa. La participación de actores turcos, italianos y posiblemente de otras nacionalidades enriquecerá la serie, y la hará más atractiva para el público internacional. La serie llega en un momento en que las producciones de época y de aventuras están viviendo un gran resurgimiento. El público está ávido de historias emocionantes, con personajes heroicos, escenarios exóticos y tramas apasionantes. La nueva serie de Sandokan tiene todos los ingredientes para triunfar. Acción, romance, aventura, personajes icónicos, un elenco de lujo y una producción de alta calidad. Pero, ¿qué esperamos exactamente de esta nueva serie? En primer lugar, esperamos una adaptación fiel a la obra original de Emilio Salgari. Queremos ver a Sandokan, Yáñez, Mariana y el resto de los personajes tal como los imaginamos al leer las novelas. Queremos que se respete la ambientación, los personajes y la esencia aventurera y romántica de la historia. En segundo lugar, esperamos una producción de alta calidad. Queremos ver escenarios espectaculares, efectos especiales impresionantes y unas batallas épicas. Queremos que la serie sea visualmente impactante, que nos transporte a la Malasia del siglo XIX y que nos haga sentir la emoción de la aventura. En tercer lugar, esperamos una interpretación magistral del elenco. Queremos ver a Can Yaman encarnando a Sandokan con valentía, carisma y humanidad. Queremos ver a Alessandro Preciosi dando vida a Yáñez con sabiduría y lealtad. Y queremos ver a Demet Özdemir interpretando a Mariana con fuerza, inteligencia y belleza. En cuarto lugar, esperamos una historia emocionante y conmovedora. Queremos que la serie nos haga reír, llorar, emocionarnos y mantenernos al borde del asiento. Queremos que nos haga soñar con la aventura, el romance y la lucha por la libertad. En resumen, esperamos una serie que rinda homenaje a la obra original de Emilio Salgari, que sea una producción de alta calidad, que cuente con un elenco magistral y que nos ofrezca una historia emocionante y conmovedora. Y ahora, la gran pregunta, ¿cómo creen ustedes que será esta nueva serie?
¿Qué expectativas tienen? ¿Qué es lo que más les emociona? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Quién creen que hará un buen trabajo interpretando a Sandokan? ¿Y Mariana? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. En el próximo vídeo quizás hablemos de las posibles adaptaciones de otras obras de Salgari, o profundicemos en la historia de Sandokan. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!